Hermanos, ok, vamos a comenzar. Mi hermana Arelis, por favor, búsqueme Hechos 6:14. 6:14. Mi hermana Reyes, Felisa Reyes, por favor, búsqueme Hechos 21:21. Y la última persona, ya que estamos de aquel lado, vamos a comenzar de allá para acá. Mi hermano Richard Núñez, por favor, léame segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 4. Segunda carta a los Corintios 11:4. La primera cita es Hechos 6:14. ¿Okay? Hechos 6:14. La segunda cita es Hechos 21:21 y segunda carta a los Corintios 11:4. Ok, hermana Arelis, por favor, presten atención. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahí está. Esta es la figura del segundo Jesús, del que no es verdadero. ¿Qué es lo que hará este Jesús? Este Jesús destruirá ese lugar, que está hablando del templo, y lo que iba a hacer es cambiar las costumbres de Moisés. Viva el Señor. Y eso es lo que se ha visto entre los gentiles. No sé cuántos de ustedes han visto a este Jesús entre los gentiles. O sea, los que no son judíos, los que no son israelitas, que va a cambiar todas estas cosas que habla la Biblia. Por eso en el primer estudio que vi las características de Dios, que Él no cambia, que Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Ok? All right. Y este Jesús, oigan lo que dice, pues hemos oído decir que este Jesús, y esto es un testimonio falso. ¿Se acuerdan? Aquí están hablando de Esteban. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el argumento contra Esteban? De que Esteban había dicho que este Jesús iba a hacer todo lo contrario a lo de la Biblia. ¿Ok? Fíjense bien, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos visto en Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante. No he venido a abolir, a abrogar la ley, sino a cumplir. Viva el Señor. Ese es el original. El que vino a cumplir, el que vino a permanecer la ley. El segundo es el falso. ¿Ok? All right, vámonos a Hechos 21:21. ¿Quién lo tiene? Presten atención. Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Viva el Señor. Ahí está el otro testimonio en contra de Pablo. ¿Qué es lo que han oído de Pablo? Pues se ha informado en cuanto a ti, en cuanto a Pablo, que enseñas a todos quienes, a todos los judíos que están entre los gentiles, ¿a qué? Apostatar. ¿Qué es apostatar? Negar. Muy bien, gracias. Negar a Moisés. ¿Ven? Diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y lo que le estoy enseñando es al otro Jesús, al Jesús que no es bíblico. ¿Ok? Viva el Señor. Y yo quiero que mantengamos algo aquí en nuestras mentes. ¿Ok? Hay una gran diferencia entre los israelitas y los gentiles. ¿Ok? Hay una gran diferencia. Para los israelitas, ellos tienen que guardar todas las costumbres que han venido. ¿Okay? Haga de cuenta usted como guatemalteco, como venezolano, como puertorriqueño. Usted, al venir a Jesús, usted sigue siendo puertorriqueño, sigue siendo venezolano, y cuando llega el día feriado, el día de su patria, de la libertad de su patria, usted lo celebra. Yo me siento, mire, cuando escucho la música mexicana, todo el himno mexicano, yo me siento alegre, me siento contento al escuchar algo de mi patria. ¿Ah? Viva el Señor. Porque eso se me ha quedado, eso está en mí. Al ver mi bandera me lleno de orgullo, de regocijo, de alegría. ¿Okay? Entonces,
Este es un ejemplo, viva el Señor. Los israelitas, hablando en general, ellos tienen estas costumbres. Todo lo que tiene que ver con el rito de Moisés, a excepción de los sacrificios de animales, pero todo lo que tiene que ver con ellos y las leyes, ellos no tienen prohibido no guardarlas. Los gentiles es diferente. ¿Okay? Esto, ¿cómo se llama esto? Que hablamos la otra semana que me tocó, tradición, no, costumbres. Aleluya. Cuando usted guarda lo de su país, ¿perdón? Tradición, aparte de tradición, hay una palabra. Cultura, muchas gracias. Cultura, eso, exactamente. Los israelitas tienen su propia cultura y los gentiles su propia cultura, ¿ok? Ahora, hacia nosotros, fíjense bien, Pedro o todos los judíos fueron a enseñarle a los judíos todo lo que está relacionado con ellos. Eso lo encontramos en Gálatas. Mire, antes que se me olvide, mire, préstenme atención, ¿ok? No parpadeen. Gálatas, oiga lo que dice Gálatas capítulo 2. Capítulo 2, verso 9. Oiga, reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran conocidos como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. No es que existan dos mensajes. Es un solo mensaje, pero la costumbre de los judíos no se pueden dársela a los gentiles. Mantengamos eso en claro, ¿ok? Por eso, todo esto que estamos leyendo específicamente le estoy enseñando al Jesús falso, al que se ha escuchado dentro de los gentiles. Ese Jesús es el que dice que no hay que guardar nada de la ley, de lo concerniente, porque ese Jesús ya cambió todo. Ese es el punto. Ok, el último texto, por favor. Aleluya. 2 Corintios 11:4. ¿Cuál es? 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:4. Porque si viene algún predicador a otro Jesús que el que nos hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que él habéis aceptado, bien lo toleraréis. ¿Oyeron? Porque si viniera alguno predicando, ¿qué? A otro Jesús. Si viene uno predicando, enseñando a otro Jesús, ven, ese es el Jesús que yo le estoy mostrando. A otro Jesús que el que le hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que han aceptado, bien lo van a tolerar. ¿Ok? Y ese es el que, ¿cómo distinguir al Jesús verdadero y al Jesús falso? A través de la Escritura. Mire, el Jesús falso es aquel que le enseña a la congregación: pacta con Dios, da $1,000, $2,000 y vendrá bendición hacia tu vida. Ese no es bíblico. No hay un texto bíblico que diga, viva el Señor, que usted va a recibir bendición a través de dinero. Esto es a través de obediencia. Aleluya. Mire, ¿sabe usted que los mandamientos están en el Nuevo Testamento? Ok, hermanita Leal, Miriam Leal, por favor, búsqueme Éxodo capítulo 20, verso 14 y 17, allí mismo me va a leer ok, mientras usted se queda ahí, mi hermanita ya, ¿cómo se llama mi hermanita? Se me olvida, se escapa su nombre, ¿usted? ¿Sí, usted? Ajá. Ok, usted búsqueme Mateo 5:27, ¿estamos bien? Hermana Evelia, por favor, búsqueme Efesios 6:2 y
mi hermanita a Josefina. Ok, búsqueme primera carta de Juan 5:21. Yo quiero que me preste atención a esto, ok. Vamos a ver, el primero que tiene Mateo 5:27. Mateo 5:27 y luego mi hermana Miriam va a leer Éxodo 20, 14 y 17. Me levanta la mano, por favor, Mateo 5:27. Ok, ahí con el micrófono. 5:27. Presten atención los demás. Dice, oísteis que fue dicho, no Un poquito, Rice, un poquito de volumen. A ver, súbele. Oísteis Ajá, que fue dicho, no cometerás adulterio. ajá, siga. ¿Se sigue el 28? El 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Oyeron? Jesús mismo está hablando. ¿Oyeron que fueron dichos? No cometerás adulterio. ¿Y eso dónde está? Entre los 10 mandamientos. ¿Ok? Luego dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ahora en la gracia, lo que Dios está haciendo es llevando todo hacia nuestro corazón. ¿Ven? Ahora es más estricto que con la ley. Ahora es más estricto con la ley. Por eso, la semana pasada terminamos con Hebreo, donde dice que puso la ley en nuestro corazón. Allí está. Lo que Dios ha hecho a través de Jesús es todas esas maldades que estaban en nuestros corazones, específicamente sacar de allí lo que a Dios le agrada, que es violar su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, o lo que nosotros conocemos como ley. Ok, hermana Miriam. Éxodo 20, 14 y 17. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ninguna cosa alguna de tu prójimo. Ahí está, gracias. ¿Ven cómo los dos están relacionados? Lo que dijo Jesús y lo que está acá en estos mandamientos. Ok, la segunda persona que tiene Efesios, hermano, quédate aquí con nuestra hermana Miriam, que ella va a leer Éxodo 20, 12. Ok, Efesios 6, 12. 6, 2, por favor. Efesios 6, 2. ¿A quién se lo di? Hermana, ya. Efesios 6, 2. Presten atención. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Ven? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Quién lo está hablando? Pablo. Pablo es el que escribe. Pablo es el que le dice a los efesios, honra a tu padre y a tu madre. Ok, hermana Miriam. El 12, verso 12, ahí mismo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Viva el Señor. ¿Ven? ¿Cómo están? Los que están acá, los 10 mandamientos, están en el Nuevo Testamento. All right, el último, primera carta de Juan 5:21. ¿Quién la tiene? Hermana Josefina. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos, ¿qué dice? Guárdense de los ídolos. Ok, hermana Miriam, el 3 y el 4. Éxodo 20, 3 y 4. I told you. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vive el Señor. Ok, ahí estamos. ¿Vieron cómo están relacionados? Allá, que lo que ella leyó, no. ¿Cómo es, mi hermanita? Guárdense de los ídolos. ¿Ven? Luego Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, escribe específicamente acerca de los ídolos. Pablo dice, no quiero que ignoren esto, que los gentiles a los quienes sacrifican es a los demonios, y no quiero que se hagan partícipes de los demonios. ¿Ven?
El detalle que nosotros los gentiles o los gentiles en general quieren ver en el Nuevo Testamento que diga los 10 mandamientos allí establecidos, pero están regados por todo, desde Mateo hasta Apocalipsis, están regados. Y allí está la ley. Allí está. Entonces, mire, vámonos a Gálatas, Gálatas, vive el Señor, capítulo, ¿dónde está? 5. Gálatas capítulo 5. ¿Quién no me ha leído? Hermano Elías, por favor. Gálatas capítulo 5. ¿Ok? Ok, búsqueme capítulo 5, léame el verso 19 hasta el verso 21. Ok, présteme atención. Ok, Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Ok, me lo lees despacio. Siga. Ok, cuando esté listo. Ok, hermana María, Luz María, por favor. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 20. Ok, al 20. Léemelo despacio. Presten atención. Y manifiestas son las obras de la carne, Ajá. que son Ajá. adulterio, Deme pausa ahí. fornicación, Ok, un momento. Adulterio, ok. ¿Qué más? fornicación, Un momento. Fornicación, ok. inmundicia, Inmundicia, ok. lascivia, La con C, right? lascivia, No, con V, con C. Sí, I told you. con V de vaca, Gracias. Ok, lascivia. ¿Qué más? idolatría, Idolatría. ¿Qué más? hechicerías, Deme un segundo. Hechicería. Ok, ¿qué más? y enemistades, Enemistades. Ok, ¿qué más? pleitos, Pleitos. Ok, ¿qué más? celos, Ajá. iras, Ok. contiendas, Ajá. disensiones Ajá. y herejías. Ajá. El 21 dice más. Sí. Envidias, Ajá. homicidios, Envidias. Ok. Homicidio. Ok. borracheras, Ajá. orgías y cosas semejantes a estas, Ajá. acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, Ajá. que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok. ¿Oyeron lo último? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si yo, ¿dónde estamos? Yo me emborracho, no voy a heredar el reino de los cielos. ¿O por qué si yo tengo fornicación, no voy a heredar el reino de los cielos? Mano Richard, ¿por qué? ¿Y por qué es pecado? Ese es el detalle. Porque está violando la ley. Entonces, ¿cómo? Y esta es la confusión de algunos de nuestros hermanos. Porque Pablo dice, el pecado no se enseñoreará sobre ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en la mente de algunos, específicamente, su mente va a todo desde Génesis hasta Malaquías. Su ley todavía está activa y es a través de la ley que, o sea, no los que no violan su ley, ese es el punto, van a heredar el reino de los cielos. Por eso el mensaje específicamente es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven? Todo esto está violando la ley. Ahora, yo quiero que mantengan algo en mente. ¿Dónde estamos? Esto, ¿en qué parte de los 10 mandamientos están? La hechicería.
¿Ok? No te entraría, pero esto de la hechicería está aparte, que no está dentro de los 10 mandamientos. Eso lo vemos en Levíticos. ¿Ven? Ok. Aquí hay algo. Pleitos, enemistades y celo, ira, herejía, envidias. Esto tiene que ver contra mi prójimo. Porque dentro de los 6 mandamientos relacionados con mi prójimo, específicamente tiene que haber algo que se llama, ¿dónde la metemos aquí? Amor. Al tener amor estoy cumpliendo y todo esto viene a ser anulado. Entonces, si mi hermanita se compra un carro, tengo que gozarme con ella porque primero es mi prójimo y segundo, Dios le ha bendecido con eso. Y entonces tengo que estar contento de que Dios la haya bendecido en eso. ¿Lo están viendo? Ahora, al tener celo de que ella tiene un carro, ya estoy del otro lado. Mire, hay dos dioses, 2 figuras. ¿Okay? El que le dijo a Adán, del árbol del huerto del Edén, no comerás de él, vive el Señor, porque el día que lo comas, tú ciertamente morirás. Está el otro lado. Dios no quiso decir eso. Es más, cuando tú comas, desobedécelo. Cuando tú comas, tú vas a ser semejante a Dios conociendo el bien y el mal. Ahora, cuando obedecemos, estamos con Dios, estamos de este lado. Cuando desobedecemos, estamos en las tinieblas. El que vive desobedeciendo a Dios. Ahora sí lo ven. Vive el Señor. ¿Ven? Están 2 lados. Por eso Dios es luz y el enemigo es oscuridad. La mentira está dentro de la oscuridad. La verdad está en la luz. Entonces, ¿sabe lo que dice Jesús? Si tus ojos hay tinieblas, en otras palabras, si ya estás acostumbrado a pecar a través de los ojos, y no necesariamente es el sexo opuesto, pero es parte, vive el Señor, porque ¿de dónde viene la codicia? Sino de ver. Yo veo que a mi hermano, a mi hermana está progresando, estoy viendo que hay paz, que hay alegría en ella. Yo quiero eso es del enemigo, porque ¿sabe cómo pecó el enemigo? Codiciando lo de Dios. Codiciando lo de Dios. Entonces, mis hermanos, para ir terminando con esta parte que específicamente hemos entrado, ¿ok? Tenemos que entender cuando Pablo lee dentro de los evangelios, dentro de las cartas en el Nuevo Testamento, el más difícil de entender es Pablo. ¿Por qué es más difícil? Porque muchas veces lo tomamos literal y no investigamos de qué está escribiendo Pablo, de qué está hablando Pablo. Pedro mismo dice, para mí es difícil lo que Pablo está escribiendo. Mire, le voy a dar un ejemplo de cómo las escrituras son mal interpretadas, ¿ok? De cómo las escrituras, no Pablo, las escrituras son mal interpretadas. Vámonos a primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Búsquese Santiago. All right. Verso 17 al 21. 17 al 21. Manadorantes, por favor. Aleluya. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus
encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ok, ahora présteme atención. All right. Vamos a ver, hermano Peralta, dígame, ¿qué entiende en estos textos, en estos versos? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dígame, ¿qué entienden esto? No se preocupe, que diga lo que usted entiende. Come on, usted, algo de lo que usted entienda. Oiga lo que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados en los que otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿No? ¿Sí? Ok, hermana, bienvenida. Dígame, ¿qué es lo que usted entiende de estos versos? ¿Qué entiendo de el 18? Porque también De estos versos, ¿sí? ¿Qué entiende en general, de lo que está escribiendo Pedro? No lo tengo claro. Come on, yo sé que... Ok, hermano, profeta de fuego, hermano Elías, dígame. Dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso, bueno, que fue carcelado para predicar la palabra de Dios. Que es mejor estar preso prácticamente, porque así él puede hablar. Ok. Hermano Licona, dígame. ¿Usted qué dijo yo? Pregúntenme a mí. Bueno, yo lo que entiendo que hay que predicarle a las personas que no conocen a Dios. No, acerca de lo que está aquí. Sí. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también, hablando de Jesús, fue y predicó a los espíritus encarcelados en los que en otro tiempo desobedecieron cuando se esperaba una vez la paciencia de Dios en los días de Noé. Ok, estamos bien, no se preocupe. Ok, hermana Miriam Zelaya, ¿usted qué dijo? No, yo. No. ¿Alguien? ¿Hermana Evelia? Hermano Elías, dígame. No hicieron caso en el espíritu, como cuando él predicó que venía la llovizna, pues no, ellos no hicieron caso, por eso que se carcelan en el espíritu. Ok, mire, ¿sabe cuántos videos existen en la internet acerca de este pasaje? Yo estaba viendo el video del nieto de Gigi Ávila, ¿okay? Y él se lleva cerca de 1 hora explicando este texto, 1 hora. El texto es bien fácil si lo vemos desde el contexto de lo que está hablando, ¿ok? Y lo que la mayoría enseñan es que Jesús, después que muere, va a predicarle a los espíritus que están allá en el infierno, a los que son antes del diluvio, antes del diluvio, ¿ok? A predicarles a ellos y resucita, vive el Señor, al tercer día, ¿ok? Eso es lo común de este texto. Pero ese verso no está diciendo que Jesús fue a predicarle a esas personas, a esas almas.
Pensemos, primero analicemos. ¿Qué pasa con las vidas después del diluvio? No tiene sentido. ¿Cómo Jesús va a predicarle a los que murieron antes del diluvio y no después del diluvio? Segundo, por eso hay que analizar las palabras. Segundo, ¿predicarle para qué? Si ya están condenados. Ahora, si Jesús fue a predicarle a esas vidas que están antes del diluvio, significa que después de la muerte hay posibilidad de salvación. Pero eso no es lo que el texto dice. ¿Ok? Ahora, tercero, si ese texto lo tomamos de ese punto, significa que podemos bautizarnos para que la salvación, porque fíjense, el verso 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Tenemos que tomar todo lo que está escrito ahí. No sé cuántos los ven, no sé si me explico. Ok, ahora, hermanos, díganos qué es lo que está escrito. Oigan bien, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados en general, pero no de los que están muertos, sino de los que están vivos. Los que están muertos ya no pecan, pecaron cuando estaban vivos, pero ahora que están muertos ya no pecan. Ya haga de cuenta, usted o alguien mata a una persona, es condenado. Ahora, si esa persona que mató, la policía muere, la policía no puede meterlo a la cárcel porque ya está muerto, ya cumplió en cierta forma en vida, o aunque no fue condenado, viva el Señor, no pueden meterlo a la cárcel porque ya murió. ¿Ok? Viva el Señor. Entonces, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Quién? Cristo, pero vivificado en espíritu. ¿Quién? Jesús, vivificado en espíritu. Ya no tiene un cuerpo carnal, un cuerpo de carne y hueso, tiene un cuerpo glorificado. Jesús tiene un cuerpo glorificado. Viva el Señor. Por eso cuando estaban los discípulos, Él pudo atravesar la puerta y se puso en medio de los discípulos. Le dijo salve o buenas noches en nuestro lenguaje nuestro. Viva el Señor. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Cuando está hablando vivificado en espíritu, se está hablando del espíritu de Jesús, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién? Ese espíritu de Jesús. Hermano, como que ahora me está diciendo que, mire, vámonos ahí mismo. El 1:11, ahí mismo, 1:11, capítulo 1, verso 11. 1:11. ¿Ven cómo la escritura se interpreta ella misma? Mire, 1:11, ¿lo tienen? Escudriñando, mira el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, indagaron, inquirieron y diligentemente buscaron acerca de esta salvación. Verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Jesús y la gloria que vendría tras ellos. ¿Ve? Todos los profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo profetizándole a las personas. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, viva el Señor, eran inspirados por el Espíritu de Dios. Ahí mismo lo dice. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ahora, si vemos ese texto y lo vemos del otro lado, también quiero, capítulo 3, verso 18. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también predicó a los espíritus encarcelados a través de Noé. Noé fue pregonero de justicia en su época. Cuando él estaba predicando, era el Espíritu de Cristo en Noé, predicándole a esas vidas.
Si lo vemos así como le estoy diciendo, tiene más sentido todo el contexto. Oigan bien, en lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Bien, esperaba, mientras estaba esperando el tiempo de que el arca estuviese completa, Noé predicaba 120 años. Mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. ¿Quiénes fueron salvas por agua? Estas 8 personas. Ahora, acuérdense, mientras estaba cayendo el agua, todo el arca fue bañada, fue cubierta de agua. ¿Qué es el bautismo? ¿Ah? Sí, es un símbolo, pero ¿qué es lo que hace uno literal el bautismo? Muerte y resurrección. Eso es lo que Pedro está escribiendo. El bautismo, por eso dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora estamos con vida. El arca fue, o Noé con su familia fueron bautizados mientras estaba lloviendo, viva el Señor. Todo en el arca, viva el Señor, parecía como, vamos a decir, un ataúd. Fueron mojados por agua, pero cuando se quitó el agua, salieron al otro lado. Eso ahora nos salva, dice Pedro. Ahora tiene más sentido. ¿Sabe que los mormones se bautizan por los muertos para salvar a los muertos? Por este verso. Hay que bautizarse por los muertos. ¿Quién? Si usted tiene un abuelito llamado Josefino, hay que bautizarse por él para que Dios pueda. Y eso no es lo que el texto. Ven como si lo vemos en ese sentido, tenemos que ver ciertos detalles en la Escritura para poder entenderlo. Fácil. Lo que Pedro está escribiendo es que mientras Noé estaba predicando, estaba construyendo el arca, estaba predicándole a las vidas en su época. Porque el Espíritu de Cristo estaba en él. El que predica tiene el Espíritu de Cristo. Predicando la salvación, las buenas nuevas. Porque todo viene de él y para él, para que la gloria sea de él. Vive el Señor. Ahora, fíjense bien, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué lo traje aquí? Lo traje aquí para que veamos cómo la Escritura, si no la leemos con detenimiento, nos la mal interpretamos. Por eso los traje yo aquí. Entonces, para cerrar este capítulo específicamente, es lo mismo con Pablo, lo mismo. Por eso tenemos que leer con mucho cuidado las Escrituras de Pablo. Miren. Vámonos ahí mismo a Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 11. Capítulo 5, verso 11. ¿Quién no me ha leído? ¿Alguien que? Hermano Heriberto, por favor, 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión. Otra vez, ¿qué dice? Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Ven lo que dice Pablo? Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión. ¿Sabía usted que Pablo hizo un voto de nazareo? Y se rasuró, y cuando se rasuró ofreció holocausto por ese voto. Pablo mismo hizo un voto. Vive el Señor. ¿Dónde lo dice? Se me escapa la Escritura, que está en Hechos. Vive el Señor. Pero antes de llegar ahí, por favor, hermana Mila, ayúdeme con esto. Búsqueme, porque había hecho un voto, algo así, y creo que está en el libro de Hechos. Mientras ella busca eso, vámonos a Hechos capítulo 20. Déjeme estar seguro dónde estás. 24:8.
Hechos 24:8. Hermana, bienvenida, por favor. Hechos 25:8. Hechos 25:8. Hermana JD, por favor, 24:14. 24:14 y 25:8. Este es el testimonio de Pablo. Yo quiero que me presten atención, ¿ok? Hermana, bienvenida, por favor. ¿A quién le di el 24:14? A JD, ¿verdad? 24:14. Ok, hermana, bienvenida, por favor. Gracias. 25:8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¿Ven? Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. No he contradecido todo esto. ¿Ok? Viva el Señor. Ok, 24:5. ¿Dijo 24:14? 5. Ajá, no, 14, perdón. Esa y... la Pero que es, viene. pero Oigan es, bien. Ajá. pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahí está. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. ¿Lo encontró, hermana Mili? Léamelo, por favor. ¿Y dónde está? Ahí está. Gracias. Hechos 18:18 dice así. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose raspado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Lo ven? Pablo tenía hecho un voto de acuerdo a la ley, al Antiguo Testamento. Ok. Hasta aquí. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Tiene comentario? ¿Tiene duda? ¿Estamos bien? Ok. ¿Entendieron lo del el falso Jesús? La falsa, el que dice, ¿alguien lo entendió? ¿Alguien se quedó? Hermana Felisa, ¿estamos bien? Hasta aquí, ¿quién tiene dudas? ¿Quién tiene un comentario? ¿Nadie? All right. Vámonos para ir cerrando a Hechos capítulo 15. Y esto es uno de los que algunos se aferran. Hechos capítulo 15. Y con esta explicación vamos a terminar esto que hemos comenzado. No sé si hasta aquí todavía hay alguna duda, porque a través de Hechos capítulo 15 voy a explicar paso a paso de lo que vemos en Gálatas y en Romanos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos en Gálatas y en Romanos? En los dos libros, Pablo escribe acerca de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero en este sentido voy a explicar específicamente por qué pasó aquello. Y yo quiero, porque a la semana pasada que estuvimos aquí, cuando me tocó a mí, específicamente toqué un poquito, pero yo quiero con las escrituras. Acuérdense cómo yo les enseño, que es a través de la escritura. ¿Lo tienen? Ok, oigan lo que dice. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme a qué, al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y específicamente, acuérdense que en aquel entonces a esto le llamaban la ley. ¿Ok? Mire, déjeme hacerle algo corto, un paréntesis aquí. Desde Moisés
hasta el último rey, creo que no sé si fue Sedequía, el último rey en Jerusalén, nadie se atrevió a levantar otra religión en ese tiempo, nadie. Todos los sacerdotes, toda la enseñanza era una. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Llega Nabucodonosor y se los lleva a Babilonia. En Babilonia regresa Esdras. Esdras regresa como un erudito, como un maestro. Cuando Esdras regresa, vive el Señor, comienza a levantar maestros. Llega el tiempo de los macabeos, ¿ok? De los seleucidas, de toda esta generación, año 300, año 200 antes de Jesús. En ese entonces se levantan dos escuelas de los fariseos, la de Shammai y la de Gilel, eran dos escuelas. Dentro de esas dos escuelas, uno era muy estricto y el otro no tan estricto, ¿ok? Saulo o Pablo viene de la escuela de Gilel, vive el Señor, y se cree que Pedro viene de la escuela de Shammai, porque Pedro es más estricto que Pablo, ¿ok? En ese tiempo se levantan también los saduceos, otra raíz del judaísmo. De allí comienza específicamente las diferentes religiones o sectas dentro del judaísmo. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, ahora los fariseos, vive el Señor, todas las leyes que tenía el templo se le aplicaron a los creyentes, a los judíos, toda. Entonces, a los mandamientos le ponían escudo para proteger el mandamiento. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. El sábado, acuérdense, la enseñanza es, fuimos deportados porque no guardamos la ley, violamos la ley, fuimos deportados. Ok, para que eso no vuelva a suceder, hay que poner más mandamientos, hay que explicarle a la gente de qué se tratan los mandamientos. Ok, el sábado, vamos a poner el sábado. Sábado dice, no trabajarás, descansarás, es descansar. Ok, la pregunta surge, ¿qué es descansar o qué es trabajar? Para no hacerlo. Ok, si tú tienes calor y comienzas a echarte aire, eso es trabajo. Ok, no te abanicarás, ok, en sábado, porque estás haciendo. Entonces el mandamiento específico es descansar y a ese mandamiento le colocan varios mandamientos para proteger ese mandamiento. ¿Estamos bien? Entonces, por eso cuando llega Jesús, lo que hay específicamente es más religiosidad que palabra de Dios. Por eso cuando en el templo los sacerdotes para agarrar un utensilio tenían que lavarse la mano. Entonces los fariseos le dicen, ok, tú eres el templo de Dios. Entonces si vas a comer algo, tienes que lavarte la mano. Si no, lo que estás comiendo va a contaminarte a ti. Y tú quedas inmunda. ¿Lo están viendo? Por eso cuando Jesús va caminando con sus discípulos, los discípulos agarran las espigas y se las comen. Entonces los fariseos van junto allí y comienzan a acusarlos porque están violando la tradición de los ancianos. Lo que Jesús vino a hacer específicamente es aclararlo, atraerlo otra vez a la palabra. Entonces, cuando Jesús muere y comienzan los apóstoles a enseñar, vive Dios, aleluya, los fariseos, muchos creyeron en Jesús. ¿Dónde encontramos eso? Mire, eso lo encontramos en el capítulo, ya regreso, ¿ok? Capítulo 21. 21:20. Oiga, présteme atención. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Por qué? Porque los apóstoles enseñaron a sus gente, a los judíos, mientras que Pablo y Bernabé se fueron a los gentiles.
Y muchos judíos creyeron en Jesús como su Mesías. Ahora, de esos que habían creído, iban donde los gentiles. Y como ya llevaban su tradición, le dicen a los gentiles, ok, miren gentiles, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ustedes no son salvos todavía y no son parte del pueblo. Ese es el mensaje específico en Gálatas y ese es el mensaje también en Romanos, las dos cartas. Léalo con mucho cuidado en casa y ustedes van a entender. Ahora, Pablo le dice, ok, en Gálatas capítulo 2 y capítulo 3, oh Gálatas insensato, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Recibiste el Espíritu cuando creíste o por las obras de la ley? ¿Ven? Las obras de la ley, que no era necesario guardar para salvación, porque la salvación es por gracia, un regalo no merecido. Acuérdense que la ley no justifica a nadie. Por eso el pleito específicamente que vemos en Gálatas es aclarándole a la gente que no tienen que guardar la cultura de los judíos. Ahora, regresemos acá. Oiga lo que dice. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, ve, este concilio fue grande. Se dispuso que subiesen que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión de imponerle la ley, los ritos de Moisés a los gentiles o no, ¿ok? Verso 5, para ir avanzando, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron, es necesario circuncidarlo, ¿ven? Es necesario, ¿ok? Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijeron, varones hermanos, ustedes saben que como hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Verso 10. Verso 8, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándole al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Verso 10, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ok, aquí. ¿Qué función tiene la circuncisión o el pacto de la circuncisión con Israel? Hermano Richard, dígame, si sabe. No se preocupe, usted diga lo que usted cree. No lo sé. No. Está bien, no se preocupe. Hermana Reyes, dígame. Tampoco. Hermana Núñez. Tampoco. El pacto de la circuncisión con Abraham y dado a Israel es por la tierra de Israel. Es un pacto que Dios hace con Abraham. Abraham se circuncida como obediencia, pero antes de la circuncisión ya había sido justificado por creerle a Dios. Eso lo dice Gálatas. Recibió la circuncisión solo por obediencia y esa circuncisión se la pasa a sus hijos. Ese pacto está activo, no para con nosotros, porque nosotros no es diferente. Lo que Dios quiere es la circuncisión del corazón y es allí donde manda la ley. ¿Ya lo están viendo? Es allí donde Dios manda la ley para que este corazón no sea incircunciso. Para que todas estas cosas que escribí aquí, Dios las arranque de nuestro corazón.
Por eso Pablo en la misma carta a los Gálatas le dice, los que están en el Espíritu, no hay ley contra ellos. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu y los que son espirituales tienen que caminar como camina Dios. Aleluya. No sé si lo ven ahora. Viva el Señor. Los que son espirituales tienen que caminar como camina Dios, o como Jesús caminó. All right. Ahora, verso 19, después de todo esto, verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de qué? Contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas. Fíjense bien, pregunta, lo último, de sangre, de contaminación de sangre, significa no comer sangre de animal muerto o de algún animal, no comer sangre. ¿Eso está entre los 10 mandamientos? No, no está entre los 10 mandamientos. Eso está desde antes de Moisés. Eso Dios se lo da a Noé. Éxodo capítulo 9. Está antes de Noé. Y fíjense lo que algunos malinterpretan, que son 4 mandamientos o 4 ordenanzas que los apóstoles le dan a los gentiles, y muchos dicen, ahí está, solamente son 4 para nosotros, pero se olvidan de lo que Pablo escribe a los Gálatas, que está aquí, lo que comencé hablando casi al principio. Vive el Señor. Verso 21, oiga lo que dice, vamos a verlo dentro del contexto. Sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Ese verso allí, lo que Santiago está diciendo, que las demás cosas la van a aprender cuando se le enseñe lo demás. Otra vez, en cámara lenta. Oiga lo que dice. Verso 20. Sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Esas son las enseñanzas que tenemos en el día de hoy. ¿Por qué nosotros creemos en el diezmo? ¿Por qué algunas congregaciones o la mayoría de las congregaciones de entre los evangélicos o los pentecostales, la mayoría enseñan a la mujer no a vestir pantalón? Si eso está en la ley. ¿Me explico? No es posible sacar nomás unos puntos de los que yo quiera a ver todo el contexto de lo que está escrito. Mire, yo estaba viendo una congregación, es aquí en Estados Unidos, está un altar bien grande, ¿ok? Y toda persona que va a orar a ese altar, se pone una manta en la parte de atrás. Ellos están orando y le ponen una manta en la parte, en su espalda. Y yo me preguntaba por qué lo hacen. Vive el Señor. Y algunos, yo pienso, yo no he visto la explicación del por qué lo hacen, pero pienso que para que los hermanos no vean a la espalda o parte de la espalda de ni el varón ni de la mujer. Aleluya. ¿Saben que las mujeres también ven a los varones? Aleluya. El ojo es natural. También nosotros los varones vemos a las mujeres. Y aquí hay algo mire,
Yo se lo dije creo que en 2 ocasiones y ya vamos a cerrar. Y es bueno que sea así, porque Dios nos hizo sexuales a nosotros. Por eso nos casamos, buscamos a una dama, o las damas buscan a un varón para casarse. Si no, imagínense cómo sería eso. ¿Okay? Vemos. La diferencia es entre desear lo que vemos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Desear lo que vemos. ¿Se puede parar eso? Sí se puede. Sí se puede. Ver a una dama, a una mujer o una hermana que codiciarla son 2 cosas diferentes. No podemos caminar así. Dios le bendiga a mi hermana, Dios le bendiga a mi hermano. Eso ya es exageración, eso ya es otra cosa. Sí, eso ya es algo que... Sí, mis hermanos, vive el Señor. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas espero que les haya ayudado mucho. ¿Ok? Ver todo el contexto de lo que está escrito. No me crea a mí, créale a la Escritura, escudriñe usted por sí mismo, por sí misma. Vamos a ver el análisis y a entender lo que Dios quiere para nosotros. Acuérdense que para llegar a donde Dios es a través de la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vive el Señor. ¿Sabe a quién persigue Satanás? A los que guardan los mandamientos de Dios, porque el desobediente no va a entrar. No va a entrar. Pablo lo escribió, lo dijo en los Gálatas y están escritos algunos de ellos aquí. Viva el Señor. ¿Ok? All right. Vamos a cerrar, que ya se me pasó. Ok, hasta aquí, pregunta, comentario, o dudas. Por favor, ¿alguien? Hermana Cristina, ¿estamos bien? Ok. Hermanita, ¿estamos bien? ¿Tiene duda? ¿Comentario? ¿Estamos bien? Hermana, bienvenida. Ok, ahí atrás, ¿estamos bien? Ok, de atrás para enfrente, ¿estamos bien? Ok, all right. Acuérdense toda esta enseñanza, ¿ok? Pienso que hemos cubierto, que Dios me ha dado la oportunidad de cubrir todas estas dudas que muchas veces entran, aunque no hubo persona que me dijera yo tengo dudas, pero yo sé que las hay, ¿ok? Yo sé que las hay. Viva el Señor. Oren por mí. Perdón, ¿iba a decir algo? Sí. La palabra cero, para mí, ahí no está muy bien, porque yo creo que en la Biblia dice que el Señor tiene cero de sus discípulos, tú sabes, de su obra. Ahí tienen que decir de 2 clases de celos. Está el celo malo y el celo bueno, para mí. Sí, acuérdense que Pablo lo escribe. Primero, el celo no tiene límites. No tiene límites, ¿ok? Se puede celar algo que ni es mío. Sí se puede celar, sí. Hay celos diabólicos, celo que no es de Dios, ¿ok? Puedo tener celo a mi hermanito que Dios lo usa. Puedo tener celo a mi hermanita que tiene un carro o algo. Normalmente, acuérdense, mire, si supongamos que vienen los niños y me abrazan a mí, mis hijos pueden tener celo de estos niños. ¿Okay? Hay celo que no es de Dios. Es bueno mostrar celo, dice Pablo, es bueno. ¿Okay? Pero hay un celo maligno. El celoso quiere poseer. Este es mío y nadie me lo quita. El celoso, el celo quiere poseer, mantener algo. El amor da libertad. Ese hace el amor. El amor da libertad. Teniendo en claro que si esa persona, sea mi hermano, sea mi esposa, sea mi papá, sea mi mamá, me quiere y está conmigo por amor.
no que yo lo quiera mantener. ¿Ven la diferencia? El celo es poseer. El amor es diferente. Vive el Señor. El celo protege también. Pero hay un celo que sí es diabólico, como el hermano decía. ¿Ok? Si no hay nadie más, terminamos aquí. Hermana Luz María, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Hermano Licona? ¿Sí? ¿Seguro? Ok. ¿Perdón? Envidia. No. La envidia y los celos son diferentes. El celo quiere poseer, la envidia es lo que usted tiene. Yo mismo lo quiero la misma cosa. Okay, si usted tiene un BMW, yo quiero el mismo BMW, mismo color, misma cosa. Es una envidia. Okay, usted tiene una casa de 5 cuartos con piscina, yo le envidio la misma casa. El celo, esto es querer poseer lo mismo que usted tiene, mientras que el celo es diferente. Poseer a lo que están cerca de mí. Okay. ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Nadie? ¿Todos hasta aquí damos bien? Ok, les pido su oración. Tengo en mente traer acerca del pacto, nuevo pacto y el antiguo pacto, pero necesito la aprobación del cielo. Ok, para hablar de este tema, porque este tema también es bien profundo. Mire, el hermanito Daniel que dijo un comentario que yo me lo mantuve un buen rato pensando y meditando. ¿Okay? Y mire, ¿sabe usted que, mire, déjeme traerle un ejemplo. Hay puertorriqueños, con todo el respeto, hay puertorriqueños que no se sienten americanos. Hay hispanos que llegaron a esta nación, le dan la ciudadanía y no se sienten ciudadanos americanos. ¿Qué le traigo a esto? Porque lo que el hermano Daniel decía, mire, muchos de nosotros somos injertados en Israel y no nos sentimos israelitas. Entonces, hay cosas en la Biblia, nosotros no deberíamos decir entonces aleluya, porque eso es en hebreo. No sé si me explico. Nosotros no deberíamos de ungir a nadie con aceite, porque eso viene de allá. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque en algunas cosas no somos conscientes de lo que sentimos y en otras no la queremos aceptar. ¿Ven? Entonces, Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que creen, pero la salvación viene de los judíos. A ningún pueblo gentil se le prometió un Mesías, sino a ellos. Y viene de la tribu de Judá. Aleluya. Y yo le dije un día, la iglesia va a habitar en una ciudad que se llama Jerusalén. ¿Y a quién le pertenece Jerusalén? A ellos. Son 12 puertas las que tiene Jerusalén. Ese es el número de las tribus de Israel. ¿Ven el punto? Todo está relacionado con ellos, no con México, no con Guatemala, no con Europa ni Rusia, todo con ellos. Y nosotros, pues, nuestra mente, como no enseñan esto, no nos sentimos como que somos parte, sino que somos iglesia y eso es todo. Y la palabra iglesia no es un nombre, es un título, como la Cámara de Senado, la Cámara de Diputados, eso es un título. Viva el Señor. Iglesia simple y sencillamente es reunión, asamblea, eso es todo. Es como decir Apocalipsis. La gente cuando escucha Apocalipsis es algo tenebroso. No, la palabra Apocalipsis significa revelaciones. Revelación, eso es todo. Cuando la gente dice, este es tiempo apocalíptico,
en la mente de lo que escucha significa este es un tiempo tenebroso de desastre. No, lo que está diciendo, este es un tiempo de revelaciones, pero la palabra Apocalipsis, como ya la hemos estigmatizado de ese lado, cada vez que escuchamos Apocalipsis, ya no sé si me explico, hay cosas que están aquí que como ya estamos acostumbrados, así la agarramos. Ok. También